Hola viajeros y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os venimos con un vídeo sobre Madrid. Empezamos por la Puerta del Sol, que es una de las plazas más importantes de Madrid. En ella se encuentra desde 1950 el denominado kilómetro cero de las carreteras radiales del país. El edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la llamada la Casa de Correos, y en ella destaca el reloj de la torre, que fue construido y donado en el siglo XIX. La Puerta del Sol fue en sus orígenes uno de los accesos de la muralla que rodeaba Madrid en el siglo XV. El nombre de la puerta proviene del sol que adornaba, cuya entrada que estaba colocado y orientado precisamente hacia el levante. De los siglos XVII al XIX, conocido como uno de los puntos de encuentro, y se encontraba ahí uno de los mentidores más famosos de la villa del siglo de oro, llamadas Gradas de San Felipe. La Casa de Correos, que os he nombrado anteriormente, fue construida entre 1766 y 1768 y actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El último elemento añadido en 1994 es la estatua ecuestre de Carlos III. Es una reproducción que se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La inscripción en espiral que rodea el pedestal describe brevemente la historia del reinado de Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid. Y como curiosidad, cabe señalar que en la estatua se colocó un dispositivo electrónico para alejar a las palomas que se posaban continuamente en ella. También mencionar el del oso y el madroño, que es el símbolo de entramos en el escudo de la ciudad de Madrid. Continuamos nuestro paseo hacia el Teatro Real, que se encuentra entre la plaza de Isabel II, donde encontramos la estatua que da nombre a esta plaza, y la Plaza de Oriente. Su construcción comenzó en 1818 y fue inaugurada en 1850. Se mantuvo de forma ininterrumpida como teatro de ópera hasta 1925, cuando tuvo que cerrar a causa de problemas estructurales. No volvió a abrir sus puertas hasta 1966 como sala de conciertos sinfónicos. Entre 1988 y 1997 sufrió una importante remodelación que lo volvió a convertir en el Coliseo Operístico de antaño. Y ahora nos situamos en la Plaza de Oriente, que se encuentra justo entre Teatro Real y el Palacio Real. La construcción de esta plaza estuvo impulsada principalmente por José Bonaparte. Mandó demoler las casas medievales que había en este solar para construir esta plaza. Como os he dicho, su contorno delimita tanto con el Palacio y el Teatro Real, pero también con el Real Monasterio de la Encarnación. Esta plaza alberga diferentes jardines histórico-artísticos y una colección escultórica en la que destaca principalmente la escultura de Felipe IV, obra del siglo XVII de Prieto Taca, que está considerada como la primera estatua ecuestre del mundo sujetada únicamente por las patas traseras del caballo, en cuya creación intervinieron Diego Velázquez, Galileo Galilei y Juan Martínez Montañez. La particularidad de esta estatua es que la parte trasera es maciza, mientras que la delantera está hueca. La plaza también alberga una colección escultórica de 20 reyes españoles, correspondiente a 5 visigodos y a 15 monarcas de los primeros reinos cristianos de la Reconquista. En un principio la idea era que las esculturas se adosasen a la cornisa del palacio, pero finalmente no fueron colocadas ahí, ya que la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza, tuvo un sueño en el que había visto que se caían las esculturas de la cornisa, por lo cual colocadas alrededor de la plaza. Continuamos por el Palacio Real, que es la residencia oficial del rey de España. No obstante, actualmente los reyes no viven aquí, sino que viven en el Palacio de la Zarzuela, pero es utilizado para las ceremonias de Estado y los actos solemnes. El palacio fue construido por orden del rey Felipe V sobre el solar dejado por el Real Alcázar.
destruido casi del todo por un incendio que tuvo lugar en 1734. Tanto los cimientos del antiguo alcázar como algunas de las estructuras fueron utilizadas para la construcción del nuevo palacio. El episodio del incendio sirvió para justificar la creación de un nuevo palacio más acorde al gusto de la época, ya que la nueva dinastía de los Borbones no era mucho del gusto de la austeridad que tenían los Austrias. La construcción comenzó en 1738 y fue Carlos III el primer monarca que habitó de forma continua en este palacio. El último monarca que vivió en él fue Alfonso XIII, pero realmente el último en vivir aquí fue Manuel Azaña, fue uno de los presidentes de la Segunda República. En este periodo al Palacio Real se le conoció como Palacio Nacional. A día de hoy todavía la sala que hay junto a la Real Capilla se la denomina como Despacho de Azaña. El interior del palacio destaca por su riqueza artística, tanto en lo que se refiere al uso de los materiales nobles con los que ha sido construido, sino también como la decoración que tienen sus salones con obras de arte de todo tipo, como pinturas artísticas de la importancia de Caravaggio, Velázquez, Francisco de Goya, entre otros. Y ahora no nos vamos muy lejos, sino justamente al lado del Palacio Real se encuentra la Catedral de la Almudena. La catedral está dedicada a la Virgen María bajo la advocación de la Almudena. Fue construida en el emplazamiento de una antigua mezquita y la Catedral de la Almudena toma su nombre de la palabra árabe Almudaina, que significa ciudadela, y fue construida desde inicios del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Diversos parones en su edificación, por eso presenta diversos estilos arquitectónicos como el neoclásico en su exterior, el neogótico en el interior y el neobarroco en la cripta. Según cuenta la leyenda, cuando el rey Alfonso VI de León conquistó Madrid y expulsó a los musulmanes, se obsesionó con encontrar un valioso icono de la Virgen María que siglos atrás había sido escondido entre los muros de la ciudadela, para que estuviera a buen recaudo. Incapaz de poder localizar cuya figura perdida, Alfonso VI se entregó a la oración, que una sección de los muros se derrumbó y dejó a la vista la imagen con aún las velas encendidas con las que había sido sepultada siglos atrás. En 1883, el rey Alfonso XII colocó la primera piedra del edificio, que sería esta futura catedral, y con mediación de su esposa, María Mercedes de Orleans, que era muy devota de la Virgen de la Almudena, cedieron estos terrenos patrimonio real. La catedral, como ya he dicho, sufrió muchos parones y finalmente fue consagrada en 1993 por el Papa Juan Pablo II. En el año 2000 fue aquí enterrada la capilla la reina María Mercedes de Orleans, el único funeral importante aquí en la catedral, sino que aquí también tuvo lugar los funerales de estado de dos expresidentes, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez. Proseguimos nuestro paseo hacia la Plaza de la Villa, que fue uno de los principales núcleos del Madrid medieval, donde podemos encontrar la fachada de tres edificios de gran valor histórico-artístico. Hacia la izquierda encontramos la Casa y la Torre de los Lujanes. Estos dos edificios, construidos en un estilo gótico mudéjar, son los más antiguos en Madrid de carácter civil. Su construcción data del siglo XV y su nombre hace referencia a los primeros propietarios, que era la familia de los Lujanes, ricos comerciantes de origen aragonés. Según cuenta la tradición, en la torre estuvo alojado el rey Francisco I de Francia, que fue hecho prisionero en la batalla de Pavia en 1525.
Actualmente es la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La Casa de Cisneros, que la encontramos enfrente, se trata de una casa-palacio construida en estilo plateresco del siglo XVI a instancia de Benito Jiménez de Cisneros, sobrino del cardenal Cisneros. Este palacio sirvió de prisión a Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que había conspirado contra él para matarlo. A nuestra derecha encontramos la Casa de la Villa, que fue el antiguo ayuntamiento de la Villa de Madrid desde 1693 hasta 2007, cuando se traslada la Alcaldía de Madrid al Palacio de Comunicaciones, que veremos más adelante, quedando este edificio prácticamente en exclusividad como sede del Pleno Municipal. En el centro de la plaza encontramos el monumento a Bazán, como motivo del tercer centenario de la muerte del marinero don Álvaro de Bazán. En 1888 el ayuntamiento decidió erigir un monumento. La estatua de bronce fue realizada por Mariano Benlliure y en ella pueden leerse unos versos que Lope le dedicó. Aquí tuvo lugar el atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia el mismo día de su boda. Fue el 31 de mayo de 1906, la estatua que se encuentra aquí, un recuerdo de aquel día. Y ahora nos adentramos en la Plaza Mayor. Los inicios de la Plaza Mayor se remontan al siglo XVI, donde aquí se encontraba el mercado principal de la villa. En esa época se construyó una primera lonja para regular el comercio en la plaza. En 1580, tras haber trasladado la corte a Madrid, Felipe II encargó el proyecto de remodelación de la plaza a Juan de Herrera. La Plaza Mayor ha sufrido 3 grandes incendios en su historia, y Sabatini fue el que dirigió las labores de extinción del último incendio y encargó su reconstrucción a Juan de Villanueva, quien rebajó la altura de las casas que rodean la plaza y cerró las esquinas habilitando las grandes arcadas para su acceso, que hoy encontramos y que habéis visto en el inicio de este vídeo. En el siglo XIX se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca, el mismo que realizó posteriormente la de Felipe IV. En 1960 se inició una restauración general que la cerró al tráfico rodado, y en 1992 se llevó a cabo la decoración mural de la Casa de la Panadería, que representa personajes mitológicos como por ejemplo la diosa Cibeles. La Plaza Mayor se convirtió desde sus inicios no solo en el principal mercado de la villa, sino también en el escenario de numerosos actos públicos como corridas de toros, autos de fe o ejecuciones públicas. Vamos al Museo del Prado. El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo, así como uno de los más visitados. Su principal atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez, El Greco, Goya, el artista más extensamente representado en el museo, Tiziano, Rubens, el Bosco, entre otros muchos más. El edificio que alberga el Museo del Prado fue concebido inicialmente por el conde de Floridablanca, primer secretario de Estado del rey Carlos III, Real Gabinete de Historia Natural, en el marco de una serie de instituciones de carácter científico para la reurbanización del paseo llamado Salón del Prado. Con este fin, Carlos III contó con uno de sus arquitectos predilectos, Juan de Villanueva, autor del vecino Real Jardín Botánico y del Real Observatorio Astronómico, con los que formaba un conjunto conocido como la Colina de las Ciencias. El proyecto arquitectónico de la actual Pinacoteca
Fue aprobado por Carlos III en 1786. Con la llegada de la Guerra de Independencia se destinó como cuartel de caballería y cayó prácticamente en estado de ruina. Gracias al interés manifestado por Fernando VII y sobre todo por su segunda esposa, Isabel de Braganza, se inició a partir de 1818 la recuperación del edificio. Un año después se inauguró el Museo Real de Pinturas, denominación inicial de la institución, la creación de un museo a la imagen del Louvre de París que exhibiera las piezas más importantes de la colección real. Junto con el Museo del Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, forman el llamado Triángulo del Arte. Ahora nos encontramos ante el Palacio de Comunicaciones, también conocido como Palacio de Cibeles. Este palacio se inauguró oficialmente el 14 de marzo de 1919 y comenzó su funcionamiento como moderna central de distribución de correos, telégrafos y teléfonos. Tras algunas evoluciones arquitectónicas del exterior del edificio, comenzó a albergar las dependencias municipales del Ayuntamiento de Madrid a finales del 2007, trasladando sus dependencias, como antes os había comentado, desde la Casa de la Villa y de la Casa de Cisneros. Es uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista erigidos en el centro de Madrid, con su fachada de reminiscencias neoplaterescas y barroco salmantino. El edificio fue diseñado por los arquitectos españoles Antonio Palacios y Joaquín Otamendi como sede para la Sociedad de Correos y Telégrafos de España. Y bueno, con esto concluimos nuestro paseo por Madrid. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya sido entretenido y a la vez hayáis aprendido algo nuevo. Esperamos que le deis mucho amor a este vídeo, que lo compartáis, os suscribáis y también os esperamos por Instagram. Adiós, viajeros.